Bueno, lo prometido es deuda. Como les dije en la introducción que grabé, quería mostrarles qué pasaba, ¿cierto? Quedó descargando toda la paquetería ya sin errores. Y a ver, estoy compartiendo pantalla. Sí. Y resulta que nos llega a este punto donde está preguntando qué motor de base de datos usamos, MySQL, MariaDB, SQL Server. Y te dice que puedes escribirlo así, en minúscula, está en color amarillo ocre. Yo voy a escribir MySQL porque, digamos acá, MySQL, porque es el que estoy utilizando. Y él me pregunta que si va a hacer una migración. Por ahora, por ahora le voy a decir que no, perdón, porque lo vamos a hacer en un momento. Y ya ha quedado creado el proyecto. Ha quedado creado el proyecto. Si yo me voy aquí, está así. Y así es como quiero que aparezca en el caso de ustedes, con el nombre de cada uno de ustedes, primer nombre y primer apellido, para que vayamos entonces, como les decía, construyendo la evidencia que se va a subir. Y así vamos a identificar que cada uno de ustedes trabajó personalmente en su proyecto, porque la idea es que esto se haga en la medida de lo posible individual. Ustedes podrían trabajar con un amigo, entre comillas, sí, en el sentido de que ustedes se pueden reunir, se pueden apoyar, se pueden aportar ideas, pero no entregar el mismo trabajo, ¿sí? Porque si yo me llamo Juan Pérez, pues yo no voy a entregar el mismo trabajo con el mismo nombre de mi amigo Pepito Gómez. No. Yo voy a entregar el trabajo con mi nombre, lo voy a personalizar y le voy a añadir cosas que demuestren que yo apropié el tema, porque eso de que no, que usted, ¿por qué no permite siempre en equipo? Que muchas veces puede ser reflejo de que el aprendiz no está entrando a las sesiones, no está comprendiendo las temáticas, no le está como colocando suficiente empeño y quizás pretende que algún compañero lo lleve ahí de la mano, como empujadito, como dicen, no es la intención, esa no es la intención. Ustedes pueden apoyarse, pueden aportarse ideas, pueden reunirse, pueden ayudar a ese compañerito que tiene esas dificultades, pero no hacerle el trabajo y no entregar el mismo trabajo repetido, clonado, o básicamente plagiado, que es cuando entregan lo mismo. No. Entonces vamos a demostrar que nos estamos tomando en serio la formación SENA y que estamos aprendiendo de verdad y que pues realmente ya en el trimestre y la guía que vamos hay que empezar a demostrar cositas porque en la empresa ya no va a estar ese compañero ayudándonos o haciendo esa evidencia, digamos, por mí. Entonces tengo esta carpeta Laravel ya con el nombre y la puedo abrir desde Visual Studio. Simplemente busco cómo abrir la carpeta o una manera que yo utilizo frecuentemente es ingresar directamente al proyecto. Puedo abrir la terminal desde aquí y decir code punto o podría acceder desde aquí a mi proyecto con el comando. Vamos a limpiar esto un poco. Con el comando cd tengo que acceder al proyecto Laravel. ¿Puedo autocompletar este nombre de carpeta o de archivo? Sí, con la tecla Tab. Si yo primo la tecla Tab, ustedes ven que se autocompleta. Se autocompleta el nombre del directorio porque el sistema detecta que yo tengo un directorio que empieza por el nombre Laravel
que es esta carpeta que está aquí y es la única que tengo ahí en ese directorio. Y el sistema le pone unas barras invertidas, no hay problema con eso, no se preocupen por eso. Y ya estoy dentro de mi proyecto. Perdón, bueno. Entonces, ya dentro del proyecto puedo usar el comando core espacio punto o como les digo, lo puedo abrir directamente. Voy a Visual Studio, digo abrir carpeta y busco la carpeta el árabe Carlos Mora. Y listo. El proyecto nuevo luce así, luce de esta manera. Algo importante a tener en cuenta es el archivo de configuración. El archivo de configuración principal es este .emp, que es para configurar directamente los parámetros más importantes del proyecto. El archivo .emp lo menciono de inicio por su importancia, este archivo .emp, y él me dice el nombre eh, ese es el nombre por default, es un nombre por default que trae el sistema. Me dice la URL. Estas cosas se pueden personalizar, pero nosotros en este mini curso no vamos a entrar en esos detalles. Y a lo que quiero ir es que por acá, en la línea 22 dice BD Connection, me muestra el motor de base de datos que yo especifique que es MySQL, eh, dónde está ubicada la base de datos, el puerto y el nombre de la base de datos. Yo puedo cambiar ese nombre de base de datos, lo puedo cambiar. En este caso yo quiero crear algo que se llame como academia, pero yo primero tengo que crearla y eso es lo que les quería mostrar, por eso es que no lo hice cuando se estaba creando el proyecto. Yo tengo que crearla en el motor de base de datos, tengo que ir a MySQL, sea que usted esté usando Workbench o SAM o lo que sea, tienes que ir al gestor. Entonces vas a phpMyAdmin si tienes SAM, como en este caso habría que activar el Apache y el MySQL. Sí, hay que activar Apache y MySQL y tendríamos que buscar enfrente del MySQL el botón de admin para abrir el phpMyAdmin. O la ruta es localhost / phpMyAdmin que funciona para el appserv, que es el otro paquete que recomendé, o para el OneServ. Una vez aquí, pues yo verifico que no tengo ninguna base de datos con el nombre eh, que quiero utilizar. Yo voy a hacer el ejemplo con una academia. Quienes quieran hacer el ejemplo con academia, bien. Si quieren hacerlo con otro, otra base de datos de otro tema, no importa. Yo voy a suponer que es una academia o un instituto educativo y que vamos a tener varias tablas, como tabla cursos, tabla docentes, tabla estudiantes. Una base de datos, la voy a llamar academia. Usted puede pensar en otra temática, pero podría empezar practicando con lo que voy a mostrar y después puede crearse otra tabla u otra base de datos, no importa. Puede borrar la que tiene y volver a hacer repetir los pasos, o sea, no importa. Yo puedo crear la base de datos, después la puedo borrar o puedo dejar esta, pero acá en Laravel puedo tal vez cambiar el nombre de esa base de datos. Bueno, primero que todo la voy a crear aquí. Voy a decirle nueva. Si estamos en Workbench, pues también hay que crear la base de datos, pero ya les toca investigar. Eso no lo voy a explicar en este video.
ya les tocaría investigar cómo conectar Laravel con Workbench. Cuando están manejando Workbench, el MySQL con el Workbench. Se crea entonces la base de datos. Yo le voy a colocar el nombre Academia. Aquí esto es como la codificación, ¿no? Y lo puede dejar como viene o puedes buscar UTF-894, la General CI. No es relevante y no vamos a entrar en detalles de eso ahora. Y vamos a crear entonces la base de datos Academia. Y entonces aquí en el archivo .env en Laravel voy a cambiar el nombre de la base de datos y se va a llamar Academia. El puerto por default y la dirección donde tengo la base de datos, que es el PC local, eh, normalmente ya viene correcto. En el SAM yo puedo verificar en el SAM, por ejemplo, eso, el MySQL, el puerto, dice port 3306 y efectivamente es 3306. Y esta es mi ruta local. Entonces sería como eso. El usuario mío es root, siempre va a ser root. Y si usted le tiene alguna contraseña a su usuario de base de datos, tal vez en Workbench, pues hay que colocar cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Normalmente cuando uno crea estos ejercicios, pues el usuario por default es root y la contraseña viene sin contraseña, pero pues en la vida real, pues sí habría de pronto que crear un usuario diferente con una clave. En este caso no vamos a entrar en esos detalles porque no es lo que pretendemos o el objetivo de la temática. Simplemente lo que hicimos fue cambiar el nombre de la base de datos que es Academia, ya que así lo he creado en el gestor PHP este gestor visual, esta interfaz. PHP es una interfaz que me permite administrar visualmente eh, las bases de datos de MySQL. Listo. Academia está vacío, no tiene nada, no importa. En este momento no importa. Eh, Podríamos entonces usar uno de los primeros comandos para migrar. Vamos a ir al proyecto. Bueno, aquí tengo otro proyecto por ahí abierto, la Chiva. Por si llego a necesitar algún código de un proyecto antiguo, ahí lo tengo. Por ahora no lo necesito. Y ya está, este archivo ya está configurado. Voy a guardar cambios o control S para guardar cambios y voy a abrir la terminal. Control N para abrir la terminal aquí mismo. O aquí en los tres punticos puedo abrir la terminal. Y aquí voy a utilizar un comando. No sé por qué se ve así. Puede ser un bug, un error de visual, pero no importa. Simplemente PHP Artisan, que es el comando. Artisan son los comandos que usa Laravel. Normalmente empiezan por PHP Artisan. PHP Artisan migrate. Se lee migrate. Y lo que hace es que me va a migrar lo que traigo aquí. Ya te digo que es. Bueno, ahí dice que migró la, la tabla user, la tabla cache table y la tabla jobs table. Mm, ¿Qué son esas supuestamente tablas que ha migrado? Bueno, vamos a explicar un poco el directorio. Aquí hay un directorio, está app, boot- bootstrap, config, database, public resources, rows, storage y text. En database hay una parte que es migration, un subdirectorio, y esas son archivos o clases de PHP que me permiten crear tablas en el gestor de base de datos que estoy utilizando, en este caso MySQL, y la base de datos que estoy utilizando, que es Academia, va a crearme estas tablas. ¿Tiene un nombre largo? Sí, porque identifica la fecha de creación, la hora y un comando que tiene Laravel que es create.
create y siempre termina table. Pero las tablas se van a crear con el nombre simplemente users, cache table y jobs. Mm, Eso está entonces en database, migration y están esos archivos. Eso ya viene por default. Ahora les muestro cómo crear nuestras propias migraciones. Si yo voy a localhost php MyAdmin donde estaba antes y refresco la base de datos academia, veo que me ha creado esas tablas. Sí, me ha creado las tablas cache, cache looks, jobs, job batches, migrations, password reset sections e users. Me ha creado otras tablas, sí es cierto, esas tablas me las crea también por default Laravel, me las ha mandado directamente y ven lo chévere que es, me lo mandó directamente a la base de datos Academia. No vamos a entrar en detalles de muchas de estas tablas y una de las más comunes es user porque pues normalmente todo proyecto tiene usuarios, también sesiones o lo que es reseteo de contraseñas, trabajos que se hacen como para llevar un rastreo o un mapeo de todo lo que se hace dentro del proyecto. O sea, esto permite un control total y por eso están todas estas tablas. Pero bueno, en este caso, nosotros vamos a ver cómo ir creando nuestras propias tablas y esto desde Laravel. Vamos a seguir explicando un poco la estructura. Empezamos por las bases de datos. Bueno, es que es muy importante cuando uno está trabajando con backend, todo lo que es bases de datos. O sea, pues es que es inseparable. Bases de datos, backend, tienen que ir siempre de la mano. Por eso empecé por esa parte. Y porque Laravel en su versión más reciente, pues pide que empieces como migrando las bases de datos para poder mostrar cierta información. Entonces empieza por ahí y por eso no lo quise hacer directamente en la terminal cuando estaba creando el proyecto para mostrarles esa parte. Vamos a olvidarnos un momentito del tema de la base de datos. Vamos a empezar directorios o a revisar rápidamente directorios como app. Este app tiene carpetas muy importantes como HTTP, models y providers. HTTP que nos va a permitir entonces crear ciertas clases o archivos PHP como los controladores. Los controladores me van a permitir administrar o controlar, ¿cierto? Por eso se llaman controladores aspectos de mis tablas, porque todo esto tiene que ver con bases de datos. Entonces, ¿cómo controlar las tablas? ¿Cómo puedo controlar la tabla de usuarios? ¿Cómo puedo controlar la tabla cursos, la tabla docentes, la tabla estudiantes? Todas las tablas que yo cree, ¿cómo las puedo controlar? Entonces, en HTTP voy a tener, entre otras cosas, los controladores. También se pueden crear otras cosas dentro de HTTP, pero no es el caso, no lo vamos a ver en esta sesión o modalidad. Y tenemos lo que son models o modelos que nos permite también gestionar nuestras tablas. En este caso viene por default user que nos va a permitir gestionar la tabla user que viene por default. Dice que hay unos archivos, perdón, unos campos que son manipulables, que son name, email y password, eh, que están ya en la base de datos que migramos. Voy a user, simplemente estoy mirando, no estoy creando nada, estamos simplemente echando un vistazo, haciendo un recorrido. Y ustedes ven que users, la estructura trae campos como ID, name, email y otros. Entonces, aquí nos dice que puedo manipular. ¿Qué campos puedo manipular? Desde Laravel, name, email y password. ¿Cuáles no puedo manipular? Pues los que no están aquí. Entonces no voy a poder manipular el ID, el token y esto de fechas de actualización y eso no lo voy a poder manipular a menos que lo agregara aquí en FileAble. Bueno. mm,
Bootstrap tiene que ver con el famoso framework Bootstrap para trabajar los estilos CSS y config. Bueno, es para realizar ciertas configuraciones del sistema, manejar idiomas, manejar ciertos aspectos de la aplicación, pero no vamos a entrar tampoco en detalles en esta ocasión. Tenemos la parte de database que ya lo había nombrado. Tenemos public, que pues en public están como los archivos que son accesibles públicamente, como el index PHP, que es el punto de entrada del proyecto, que es lo que vemos, digamos que es el punto de entrada cuando iniciamos la página por default. Y resources, que es donde puedo agregar estilos CSS, ciertas configuraciones JavaScript o código JavaScript. Y las vistas, que son muy importantes y las vamos a estar explicando, que es donde tengo toda la parte visual, todo lo que van a ver los usuarios, las personas que interactúen con mi página web, todo lo voy a crear en Views, toda la parte visual o frontend. Es decir, que el Laravel en parte me va a permitir también trabajar algo el del frontend. Eso es lo que tiene el Laravel, que combina parte de backend, parte de frontend. Views. Entonces Views es como más frontend. Nosotros vamos a centrarnos un poco más en backend en esta ocasión. Y routes, voy a explicar por último routes, que es donde están las rutas. ¿Qué son las rutas? Routes. Toda página web tiene rutas. Yo, por ejemplo, puedo abrir mi correo electrónico, em, por decir algo, el correo institucional. Y vamos a ver, porque es que esa barra de Teams a veces se atraviesa y no me deja ver. Bueno, ustedes ven que aquí arriba hay una dirección. Esas son las rutas. Toda página web o toda plataforma tiene sus rutas. Yo, por ejemplo, aquí, ¿qué pasó? Bueno, voy a usar una lupa. Una lupa. Y esta pues es la ruta. Y si yo voy por ejemplo, a ir a borradores, ven que la ruta cambia algunas cosas, draft, o enviados, ¿sí? Entonces ya aquí vemos que aparece una palabra como send items o correo no deseado, entonces sale aquí junk email, draft, bandeja de entrada, act, SWT. Entonces vemos que a medida que uno da clic en cada módulo, pues como que cambian las rutas y así son todas las páginas web. Entonces, esta parte de Rows tiene archivos como console y web. Nosotros en este curso nos vamos a concentrar en web, que es el más importante para administrar las rutas. Y puedo definir rutas. La ruta por default es el slash, quiere decir la ruta primaria, la ruta original. Cuando yo abro Laravel por primera vez, dice que la ruta es esa, la ruta raíz, y me va a abrir, ¿qué? ¿Qué me va a retornar cuando abra esa ruta? Una vista. View es una vista que se llama Welcome. Esa vista, ¿dónde está? Está acá en Resources, Views, que se los nombré hace un momento, Views, que es donde está como la parte frontend, y ahí está Welcome. Nunca, aquí donde lo menciono, nunca va a estar la extensión. La extensión es .blade.php, o en inglés el punto se lee como .blade.php, para que ustedes vayan sabiendo dot.
Y welcome trae entonces una especie de estructura pues casi que HTML, tiene algunas cosas por ahí diferentes que llamamos Blame, pero se parece en un 98% a HTML. ¿Por qué extensión .blame y no PH y no HTML? Porque tiene algunas funcionalidades ya especiales añadidas al HTML, como añadir ciertas directivas, puede usar inclusive condicionales y arroba if, puede usar condicionales de autenticación, puede usar el else, puede usar componentes, o sea, es como un HTML mejorado, eso es Blade, adelantándome un poquito a lo que vamos a ver más adelante, muy brevemente de Blade, porque lo vamos a ver muy por encima de Blade, porque es frontend y estamos concentrados en backend, backend. Am, entonces, estábamos en las rutas, routes, en la parte de web.php y yo puedo crear una nueva ruta. Sencillamente mm, podría, sencillamente podría, a ver, vamos a ver si nos permite retornar directamente un mensaje. Vamos a ver, vamos a poner una función como saludo. Función no, ruta, un nombre de ruta que se llame saludo. Y vamos a ver si me permite, aunque esto podría generarme un error. Hola, hola mundo. Vamos a ver si me permite hacer eso así directamente. Estoy haciendo un saludo. Hola mundo. Eso es la ruta. ¿Cómo podemos ver eso en el navegador web? Porque estamos hablando de un proyecto web. Bueno, vamos a abrir la terminal. Recuerden que podríamos usar la terminal normal, donde ya accedí al proyecto Laravel Carlos Mora. Tengo que estar dentro del proyecto, si no me van a seguir miles de errores. O puedo usar la terminal integrada, como ya dije. Y siempre vamos a iniciar el servidor como PHP Artisan Server. Pero, me va a tocar limpiar esto porque se ve contaminado. Vamos a ver. Ahora sí, PHP Artisan Server. Sí, no es server. Server, no. Quítele la última letra, la R. Serv. Termina en E. PHP Artisan Serv me inicia el servidor. En este caso, para iniciar el servidor, mm, es necesario que ya hayamos hecho la migración, como lo mostramos, y que esté corriendo el Apache y que esté corriendo MySQL, sea que usted tenga el MySQL aparte, no en SAM, sino puede ser en Workbench, sea cual sea el motor de base de datos que usted use, pues sí ha hecho las debidas configuraciones, para lo cual, pues como les decía antes, hay que hacer una investigación adicional porque no voy a explicar eso, me extendería demasiado y pues exige también una investigación adicional, cómo conectarlo cuando estamos con Workbench. Hemos instalado aparte PHP y no hemos instalado XAMPP, ni WAMP, ni ninguno de estos. Entonces, bueno, ustedes harían una investigación adicional para hacerlo. Aquí ya se supone que está corriendo. Yo simplemente puedo darle control clic, la tecla control y un clic, y él me abre la vista. La vista, ¿se acuerdan cómo se llama? Welcome. La vista welcome de extensión .blade.php. Y si yo quiero añadir aquí la ruta, ¿cómo es que se llamaba? Saludo, creo. Simplemente sería slash
y el nombre de la ruta que yo había puesto. Saludo, vamos a ver. Y dice, hola mundo. Entonces ya aprendimos algo sobre ruta. Listo, hasta ahí lo que es rutas. Sería bueno que ustedes vayan practicando de una vez esa parte. Ya pueden haber iniciado su proyectico con el nombre, como les dije, y eso mismo lo vamos a ir construyendo y después ya va a servir como evidencia más otras cositas pequeñas que les voy a pedir en la otra semana, en la otra sesión que vamos a tener, que se van a tener que añadir a la evidencia final. Mm, listo. Entonces ya hablamos de migraciones cuando empezamos. ¿Se acuerdan del comando? Yo tengo una lista de comandos que les voy a compartir. El comando para la migración era php artisan migrate. Ya lo utilizamos. Todo eso está en la documentación oficial. Ahora vamos a hablar de controladores. Después de haber utilizado rutas también. Hemos creado rutas. Eh, entonces, ¿cómo crear un controlador? PHP Artisan Make Controller en la documentación oficial que siempre recomiendo la documentación oficial del Laravel. Aparece la parte de, no de rutas, que ya lo vi, también está de rutas, obviamente. De hecho, aquí nos dejaba en The Basis, lo básico, podíamos hablar de rutas, que es como de lo primero que habla, y tenía ejemplos. Mira, aquí hicimos Return Hello World, y ahorita vamos a hacer otros ejercicios con rutas. Am, tengo los controladores, controllers, que me van a permitir administrar tablas, ya lo dije, tablas, las diferentes tablas de mi base de datos. Un controlador solo puede controlar una tabla. Es decir, que por cada tabla de mi base de datos me va a tocar construir un controlador, pero todavía no vayamos allá. Vamos a hacer un controlador básico que no controla tablas de bases de datos. Para crear, entonces, mira, es ese comando PHP Artisan Make Controller y vamos a crear en la terminal, puede ser en la terminal integrada o en la otra terminal. Siempre vamos a usar en la terminal esos comandos para no detener el servidor que está corriendo. Puedo crear otra segunda terminal aquí y ya tendría una terminal aquí y otra aquí. Listo. Voy a pegarlo aquí y le voy a llamar saludo, todo pegado, siempre, controller con doble L. Saludo controller y siempre como son clases, las clases por convención deben empezar por mayúsculas siempre. Vamos a darle enter y dice aquí que se ha creado satisfactoriamente. Acá dice created successfully, exitosamente. Mm, voy a ir entonces aquí arriba donde dice app, luego HTTP, luego controllers y allí está el controlador recién salido del horno. Mira, saludo controller. Y el controlador es una clase. ¿Qué es una clase? Una clase es un fragmento de código. Me ha creado inclusive el código esqueleto como la base. Yo puedo empezar a modificarlo. Por ejemplo, dentro de esa clase yo puedo crear un método. Siempre las clases pueden llevar métodos que sea público. En PHP tengo que especificar public function, siempre el paréntesis, siempre, siempre. Las llaves
return y o estoy trabajando con Laravel. Y PHP es un lenguaje que siempre exige que coloques punto y coma, que coloques punto y coma em, al, a cada línea, pues en este caso esta línea de return. Me está diciendo que esto esperaba un nombre de función, claro. Voy a colocarle saludito, saludito. Listo, ya tengo mi función saludito. ¿Cómo, cómo podría yo hacer un llamado desde una ruta en el archivo web.php donde estoy creando las rutas? ¿Cómo podría llamar ese saludito o ese método que se llama saludito que pertenece a la clase saludo controller? Am, en ese caso, en ese caso, vamos a ver si en la documentación oficial nos da la base, nos da la base para que ustedes lo puedan ver. En la parte de routing, em, nos muestra cómo podríamos implementar, cómo podemos nosotros llamar una ruta, una clase de ruta y entonces el método que queremos. Ahí nos está dando el ejemplo preciso. Uno casi que podría copiar y pegar esto. Mm, vamos a explicarlo. Entonces, ya una vez creada la clase con su método, que es el controlador llamado saludo control, le vamos a ir a web PHP y este saludo podemos quitarlo, podemos quitar route doble dos puntos get, que es como viene aquí, ¿cierto? Tenemos que seguir la nomenclatura que nos da Laravel. Ah, que por qué los dos puntos, que por qué. Sería entrar mucho en detalles, sería entrar demasiado en detalles. Les pediría que hicieran una investigación adicional sobre el uso del doble dos puntos, así se suele llamar doble dos puntos. Mm, pero básicamente es porque estamos llamando métodos o funcionalidades que hacen parte del mismo framework. Entonces él pide que hagas el llamado con el doble dos puntos, te pide que llames la clase y el método respectivo dentro de un vector. Es pura cuestión de sintaxis. ¿Sí? Entonces es como que a veces quisiéramos saber, ¿no? ¿Por qué en español las palabras esta lleva tilde y esta no? O en inglés, ¿por qué esto se escribe de esta manera? Podríamos investigar un poco como la historia y el trasfondo y sería muy chévere, pero prácticamente son reglas que están y que se deben seguir, ¿cierto? Para que se hagan bien las cosas. Así como pretendes hablar bien el español o el inglés, debes seguir las reglas. Y pues en este caso tienes que seguir la regla de la sintaxis. No estoy diciendo que no sea bueno investigar esto. Es chévere investigar y saber por qué. Entonces nos dice que el doble de dos puntos, el get, siempre puede usar el método get o post, pero el post tiene que ver como con enviar información y en este caso simplemente quiero es obtener un mensaje y mostrarlo. No estoy enviando información para procesar y ese tipo de cosas. Y venga, borramos aquí, coloquemos simplemente get. Luego nos dice que debe ir el nombre de la ruta, comillas,
Slash siempre es recomendable empezar con el slash, siempre. Después nos pueden generar errores si no empezamos con el slash. ¿Qué nombre le quieres poner a la ruta? El que quieras. Saludo. Bueno, voy a dejarlo así, saludo. Y después nos dice que sin cerrar el paréntesis coloques una coma, el paréntesis cuadrado, el nombre de la clase que quieres llamar del controlador, el doble dos puntos class y el índice. Entonces, en este caso, coloco la coma, mm, hago el llamado entre corchetes, como lo está diciendo aquí, y se llama saludo controller. Visual Studio Code es inteligente, me lo ha detectado. Saludo controller, doble dos puntos, la palabra class, ahí me la está diciendo que si la necesito, le digo enter, le digo que sí, coma, y la palabrita. ¿Qué es esa palabrita entre comillas? Es el método que quiero llamar de saludo controller. Voy a ir a saludo controller un momento y miro cuántos métodos tengo. Uno solo que se llama saludito. Y saludito va entre comillas, saludito. Así queda. Al hacer ese llamado al controlador, él va a mostrar lo que diga aquí. Esto es un ejemplo muy básico, pero yo podría tener funciones especializadas, operaciones matemáticas, y siempre me va a retornar algo y la ruta pues va a mostrar o va a retornar lo que haya sido programado en ese controlador o fragmento o clase de PHP y el método respectivo que yo necesite. Mm, si yo tengo otros métodos aquí, puedo llamarlos, pero entonces tendría que crear diferentes rutas con diferentes nombres y empezar a llamar a saludo controller y el otro método que necesite. ¿Listo? Si yo le digo guardar control S y voy a mi página, mm, estaba por acá, no sé, a ver, se llama saludo, ¿cierto? La ruta saludo, le digo enter y si lo aumento, no tiene por ahora esto ni forma, colores, nada de eso, no, igualmente no nos interesa para la temática que estamos viendo. O estoy trabajando en Laravel, me está llamando el método saludito, me lo está llamando. Y esa es la manera entonces de trabajar las famosas rutas. Mm, hay algo que se llama controlador de recursos. Vamos a cerrar un momento esto. Esto es un controlador simple que puedo usar a mi gusto, pero hay algo que se llama controlador de recursos en la documentación oficial. A ver, que la hice en la parte de controladores, controllers. Buscamos en el índice, dice Resource Controllers. Resource Controllers. Vamos a ir allí y me dice que yo puedo crear un controlador de recursos con este comando. ¿Qué es un controlador de recursos? Bueno, es un controlador como lo que estaba mostrando hace un momento, más completo, más complejo, que me va a permitir manipular una tabla, ojo, no varias tablas, una tabla de la base de datos. Por eso habría que crear varios controladores de recursos por cada tabla. Si tengo varias tablas, obviamente mi base de datos va a tener varias tablas. Entonces, me va a permitir controlar o manipular la tabla, es decir, hacer CRUD, es decir, crear nuevos registros en mi tabla, editar registros, eliminar registros, actualizar, o sea, todo lo que es el CRUD.
Vamos a utilizar ese comando php artisan make controller. Vamos a copiarlo. Voy a limpiar la terminal, vamos a copiarlo, pero yo quiero que se llame eh, curso, porque yo voy a tener una tabla cursos, voy a tener una tabla estudiantes, una tabla docente, entonces voy a empezar por curso. Mi instituto, mi academia va a tener cursos y necesito controlar o administrar esa base, esa tabla cursos de mi base de datos academia y lo hago así, le doy enter y dice que se ha creado exitosamente. Cuando yo voy aquí a app http controllers, está curso controller, aquí está. Y mira que es también un esqueleto, pero es más completo, más amplio. Trae un index, trae un create, trae un store, un show, un edit, un update y un destroy que me permiten hacer el CRUD en esa tabla curso. Con index, aquí está el comentario, puedo listar todos los registros de mi tabla cursos. Si tengo muchos cursos con index, yo voy a poder ver todos los cursos en mi página web. Es decir, va a permitir que la página web, al invocar este método, muestre todos los cursos. Create me va a permitir llamar un formulario donde puedo crear un nuevo curso. O sea, solo llamo un formulario y ya. Store va a permitir guardar ese nuevo curso. Es decir, en Create llamo el formulario, creo el nuevo curso, todo eso desde mi página web. Todavía no he llegado hasta allá. Estoy solo comentándoles la parte inicial, pero con esto voy a poder guardar en la tabla cursos ese curso nuevo que creo en el formulario Create. Entonces, store en inglés es almacenar. Aquí arriba dice store, almacenar un nuevo recurso creado, es decir, un nuevo registro en la base de datos, en la tabla cursos, en el ejemplo. Show lo que permite es mostrar. Me permite ubicar un curso, en este caso, un registro en específico de mi tabla, en este caso de la tabla cursos, y voy a mostrar un curso en particular, alguno de los que me interesa, voy a poder ver los detalles de ese curso. Edit, edit me va a llamar un formulario donde puedo editar un curso ya existente. Solo llamo un formulario y update me va a permitir actualizar la información que yo envíe desde el formulario de edición. Finalmente, destroy permite eliminar un registro. En este caso podría eliminar un curso. Posiblemente en esta mini clase no vamos a llegar hasta allá. Tal vez solamente vamos a practicar con ver los registros, crear un curso nuevo, almacenar y tal vez mostrar. No vamos a editar, no vamos a actualizar, no vamos a borrar. Ya eso sería algo que si a ustedes les gusta la temática, pues investigarían por su cuenta. No lo vamos a pedir como evidencia, mm, y ustedes lo investigarían y lo estudiarían por su cuenta como algo ya particular, algo para sus vidas, etcétera. Bueno, entonces tenemos index, pero realmente nosotros ni siquiera tenemos la tabla cursos, ni siquiera la tenemos. ¿Cómo creamos? Y con eso vamos a ir cerrando esta sesión. ¿Cómo crear esa tabla cursos? Porque tenemos un controlador, pero la tabla no existe, no está en la base de datos. No está en la base de datos. Curso, academia no está esa tabla. Bueno, para crear una tabla nueva, yo
utilizo el comando. Este comando también está en la documentación oficial. Vamos a ver si lo logro ubicar. No quiero extenderme tanto. Ubicarlo rápidamente. Creo que está en database. A ver. No, pero esto ya tiene que ver con otro tipo de cosas. De pronto en migraciones, pero no sé, es que a ver. Ah, bueno, en database sí tengo migraciones. Mm, pero no logro ubicar fácilmente el comando. Por eso es que quiero compartirles este listadito de comandos básicos para que se ubiquen un poco más rápido para lo que es la evidencia que se va a pedir. Voy a crear un modelo con su migración. Ya les muestro eso qué es. Vamos a ir aquí a mi aplicación. Le voy a abrir la terminal y voy a pegar el comando. Uf, no sé, está como molestando. Voy a abrir otra vez. Bueno, PHP Artisan Make dos puntos model y el nombre del modelo en minúscula. Mentiras, la primera letra en mayúscula. Curso en singular, no cursos, curso. Siempre tiene que ir en singular. ¿Por qué? Sintaxis del árabe. No puedes colocarlo en plural porque te va a generar un problemón. Espacio guión M. La M significa mm, migración. ¿Qué quiere decir? Que te va a crear el modelo que es lo que representa en sí a la tabla curso ante el Laravel. Es como una abstracción de curso ante mi framework, pero también me va a crear la manera de migrar esa tabla curso a la base de datos. Vamos a verlo. Dice que se ha creado el modelo y la migración, por eso me dio dos resultados. Si voy aquí a HTTP, perdón, app models, aparece curso. Mira, y tiene un código muy básico, no tiene nada más. Si yo quisiera actualizar algún campo del curso, aunque todavía no hemos creado campos, pero digamos que hubiéramos creado ya campos y quiero actualizar o destruir un campo, no podría, porque aquí tengo que dar los permisos, así como user tiene permisos con esta estructura protected by label y te dice que puedes manipular, pues acá diría qué campos puedo manipular, pero en este momento pues todavía no. Y además si voy a database, migrations, hay algo nuevo. Create cursos, Laravel automáticamente va a agregar la S, por eso les decía hay que crearlo en singular, cursos table. Y te dice que está el código para crear una nueva tabla, cursos, y te da el ID, es decir, ya te va a crear la llave primaria y la fecha. Este campo es para especificar la fecha en que se hacen ciertas manipulaciones en la tabla. Yo quiero agregar nuevos campos. Quiero agregar el nombre del curso y la descripción del curso. Serían strings, varchar. En Laravel, en la documentación oficial, en la parte de database, en migrations precisamente, dice cómo crear las tablas, pero también cómo crear las columnas. La tabla ya la creamos.
con su modelo. Matamos dos pájaros de un solo tiro. No creamos porque se puede crear modelo aparte después la migración, pero no, no, lo ideal es crear modelo y migración, ya lo hicimos. Ahora queremos crear columnas, es decir, los campos de esa tabla. Dice crear columnas, da un ejemplo. Vas a crear, por ejemplo, un campo o columna que se llama votos, que es de tipo integer. ¿Qué tipos de datos hay? Hay binarios, big int, integer, se lee integer, decimales, double, float, etcétera. Yo necesito un string que es un varchar. Aquí doy clic y me da un ejemplo. Puedo crear un campo llamado name con una longitud de 100 caracteres máximo. Y yo lo que podría hacer es copiar ese código aquí en mi migración. Aquí. Recuerda Database Migrations. Estoy en ese archivito. Y lo voy a pegar acá. Y yo lo voy a colocar en español, nombre, es decir, el nombre del curso. Y va a tener una extensión de 100. Si yo no le coloco extensión, me lo va a dejar por default, que es 255, pero no quiero que me ocupe tanto espacio. Así que lo dejo en 100. Inclusive podría dejarlo en menos. Eh, y la descripción también es un varchar, un string. Descripción. Sin tilde, porque eso va a ir a la base de datos. Las bases de datos no deberían tener tildes o caracteres especiales. Listo. Guardo, control S, abro la terminal y voy a escribir el comando que les enseñé hace un rato. Se ve ahí abajo por un problema visual, un bug. Se me está enloqueciendo el computador. Problemas de RAM tal vez. Visual Studio, no lo sé. No importa. PHP Artisan Migrate. Migrate se lee en inglés. Y ya, enter. Off. Y dice que lo ha hecho. Done. Está hecho. Obviamente tenemos que tener encendido el Apache y el MySQL. Vamos a nuestra base de datos en Workbench o donde lo tengamos. En mi caso lo puedo ver por phpMyAdmin, como ya lo había dicho. Voy a actualizar la tabla academia. Perdón, sí, la tabla academia. Perdón, base de datos. Base de datos academia. Y tiene varias tablas. Y aquí está la cursos, mira, migró. Chévere, ¿cierto? Chévere cómo migra. Y vamos a ver la estructura. Mira, me crea ya de primaria, inclusive lo hizo automáticamente. Yo no tuve que agregar ID ni nada de eso. Unos campos para que la Babel permita decir si eso, cuando se creó, cuando se actualizó. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Y están los campos que yo agregué, nombre y descripción, con extensiones máximas de 100 caracteres. Entonces, muy chévere, ¿no? Muy chévere cómo puedo empezar como a manipular, conectar ese backend con esa base de datos. Y bueno, vamos a dejar hasta ahí. Y es lo que quería mostrarles, muchachos. Esperamos que ustedes puedan hacer sus prácticas hasta ahora y llegar hasta ese punto, hasta ahora. Háganlo de una vez para que ya en la otra clase solamente sea resolver inquietudes, porque si dejamos eso para después, para dentro de 15 días, un mes, pues va a ser muy difícil. Ya vamos a estar en otros temas. Es muy difícil para uno como instructor estar asesorando temas que se dieron hace un mes, 2 meses. No. Por favor, hagámoslo dentro de las fechas del cronograma para poder recibir una atención más acorde y más oportuna. ¿Sí? Entonces hagámoslo antes de la clase del lunes para entonces
ir adelantando. Bueno, les deseo un feliz resto de semana y quedamos entonces hasta ahí.